Voy a dar una breve meditación que le he intitulado Tú y tu casa. En el pueblo de Israel, en la época de Moisés, cuando su suegro Jetro fue a visitar a Moisés, que prácticamente era el líder del pueblo de Israel, observó que un día en especial él lo había escogido para juzgar los asuntos de la nación, y le hacían filas gigantescas y él escuchaba uno por uno, los aconsejaba y los direccionaba. Y un día su suegro vio ese trabajo y lo llamó aparte y le dijo: vean, la verdad que la manera como estás haciendo esto no es la más correcta. Yo te doy una sugerencia: que escojas dentro del pueblo de los más ilustres. Escoja entre ellos hombres que sean virtuosos, temerosos de Dios, hombres que aborrezcan la avaricia, etcétera. O sea, debería buscar personas que llenaran requisitos mínimos. Y uno de esos requisitos era la excelencia. Y dice: y ponlos a ellos por capitanes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzguen los casos corrientes y los difíciles los deben traer a ti, porque ni el pueblo ni tú aguantará tanta presión. Y desde ahí quedó establecido que el número menor para una autoridad en el liderazgo son 10 personas. Por eso dijo: ponlos como capitanes de 10. Cuando se va a inaugurar cualquier sinagoga de los judíos, debe tener mínimo 10 personas para que tenga autoridad. Si no hay 10, no hay autoridad. ¿Por qué creen ustedes que en el aposento alto habían 120 personas? Porque eran 12 grupos de 10. O sea, ¿qué es lo que le da autoridad? Como ustedes saben, el evangelio llegó al pueblo de Israel, a los judíos. Después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, antes de ascender dio instrucciones de que no se movieran, de que los discípulos no se movieran de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Por 10 días estuvieron en ayuno, en oración, en intercesión, pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Después de 10 días vino el Pentecostés, que todos lo conocemos. El Señor le había dicho a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y cuáles eran esas llaves? Dios le dio la gracia a Pedro de que abriera el reino de los cielos con la predicación del evangelio. Aquel día Pedro se levanta, da un mensaje y 3000 judíos se convierten. Usó la llave. Cuando va al templo, un cojo pide limosna. Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Queda completamente sano. Las multitudes se agolparon. Pedro da otro discurso y 5000 más se convierten. Usó la llave de la predicación. Ahora, los ministerios estaban muy bien direccionados. A Pedro el Señor le había confiado el predicar a los judíos. A Pablo el Señor le confió el predicar a aquellos de todas las naciones que no son parte del pueblo de Israel, conocidas como los gentiles. Pero como a quien le dijo el Señor: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, fue a Pedro, quien tenía que llevar el mensaje a los gentiles debería ser Pedro. Ahora,
un centurión romano. Pero aunque no era judío él, creía en el Dios de los judíos. Aunque él no asistía a ninguna sinagoga, hacía muchas ofrendas. Las ofrendas tenían doble vía, una para ayudar a los necesitados y otra para la obra de Dios. Y aparte de eso, Cornelio oraba a Dios y ayunaba específicamente para Dios. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor está buscando? Personas que no aparenten una cosa en la iglesia y sean otros en la casa. Personas que posiblemente han adquirido una posición de liderazgo, pero en la casa hacen cosas incorrectas. Y amenazan a la mujer: cuidadito con irse a soltar algo con mi líder o mi pastor. Cuidadito. Y las mujeres se llenan de miedo. Pero acá está hablando el Señor de hombres que son íntegros. Y la integridad se ve en la manera como uno vive. O sea, uno tiene que ser responsable, hay que trabajar, hay que proveer para la casa, hay que darle prioridad a la familia, poner los principios que hemos enseñado tanto en orden. Número 1, Dios. Número 2, nuestras vidas son importantes, cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra salud, etcétera. Número 3, la familia. Nuestra familia tiene que ser ejemplar. La crisis de la sociedad actual es una crisis de familia. Y el mundo está pidiendo a gritos: queremos el ejemplo de familia, no una distorsión de familia, un ejemplo de familia. Que el hombre tome el liderazgo del hogar, sea ejemplo, que invierta tiempo en su familia. Muchas veces prefieren estar en un partido de fútbol con sus amigos que un tiempo con sus hijos. Ahí es poner en orden las prioridades. Recuerden que los hijos crecen muy rápido y cuando el padre ya quiere relacionarse con ellos, ya los hijos los ven extraños. ¿Y eso, papá, qué hace por acá? Como diciendo: ¿a qué vino? ¿A estorbarme la vida? Siempre ha vivido lejos de la casa, ahora que vienes. Pero todo esto se gana desde el principio, que es cultivar la amistad y la relación con los hijos. Ahora, Cornelio era una persona temerosa de Dios, era una persona que oraba a Dios siempre. Y Dios fija sus ojos en este hombre. Oraba, ayunaba y ofrendaba. O sea, no era tacaño. Porque hay algunos que todo lo reciben, pero en el momento de la ofrenda parecen mulas en bajada. Como diciendo: todo va muy bien, pero aquí yo no le ando. Y recuerde, cuando alguien ofrenda, es una ofrenda a Dios. Y Dios ama al dador alegría. Es cuando Dios recompensa a los que son fieles con Él. Y Cornelio aprendió el secreto de la ofrenda, aprendió el secreto de la oración y aprendió el secreto del ayuno. ¿Y cuál es la sorpresa de Cornelio? Que un ángel se le aparece. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Note que cada ofrenda que demos no queda en el olvido. Dios la tiene ahí para momento oportuno. Donde se necesita un milagro, Dios dice: ahora sí vamos a responder a las ofrendas que estos han dado, y viene la bendición en el momento que muchos menos esperan. Pero Dios es fiel porque Él cumple su palabra. Y le dice: envía a Jope y manda a llamar
a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y le da todas las instrucciones para que prepare el ambiente para una célula. Cornelio nunca había estado en una célula. Él no sabía cómo eran las células de los judíos. Él simplemente oraba al Dios de los judíos, pero el ángel le dijo: va a recibir la visita del líder espiritual llamado Pedro. ¿Y por qué? Porque él había preparado todo el ambiente. Si miramos más adelante, Cornelio fue muy diligente, escogió el mejor de sus soldados, escogió sus criados para que fueran con el mensaje a Simón Pedro. Pero al mismo tiempo, en el verso 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Note la primera célula cómo era. Cornelio a quienes invitó a esa célula. No invitó: voy a buscar que desechable hay por acá que lo ya la célula y bueno, y digo que gane una persona. No, buscó familiares, amigos, los más allegados. Pedro estaba interesado que el mensaje que tenía, Cornelio estaba interesado que el mensaje que tenía Pedro le llegara a todos. Y fue una buena reunión, una nutrida reunión. No dice el número, pero creo que eran más de 10 personas, por el contexto que habla de la reunión. Y llamó, invitó para esta reunión. O sea, no es que diga: voy a abrir mi casa para una célula, a ver quién viene. No, no es así. El anfitrión que abre su casa para una célula, primero tiene que ser una persona de oración. Debe preparar su corazón en oración, debe preparar su corazón en ayuno y debe ofrendar por ese desafío que tiene. O sea, recibir un líder en la casa para que se predique la palabra no es recibir cualquier persona. Si ustedes miran más adelante, Cornelio le dice a Pedro, después de que le hace todo un recuento de por qué lo mandó llamar, le dice: ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Note que no decían: estamos en presencia de un líder. Dice: estamos en presencia de Dios. Ese líder se convierte en el representante de Dios, ministrando y direccionando el mensaje a los que asisten. ¿Qué significa abrir las puertas de la casa para una célula? Mucho. La Biblia nos da ejemplos claros. Ustedes recordarán que por mucho tiempo, en la época del rey Saúl, los filisteos en batalla tomaron el arca de Dios y la llevaron a Filistea. Y el arca de Dios representa la gloria de Dios. Era como si la gloria de Dios se hubiese ido de la nación. Cuando los filisteos devuelven el arca, ya David estaba como rey. David sintió temor y dijo: ¿cómo voy a traer el arca de Dios a mi casa? Recuerde, no confundan el arca de la alianza con el arca de Noé. En el arca de Noé habían animales. En el arca de la alianza era una urna muy sencillita, recubierta en oro, con querubines también recubiertos en oro, con las alas extendidas que se juntaban el uno con el otro. Dentro de la urna del arca habían 3 elementos: las tablas de la ley, una porción de maná, de la que cayó en el desierto en el tiempo de los 40 años
que el pueblo real estuvo ahí, y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, todos estos elementos son importantes. Cuando David dice: no me siento digno de que el arca de Dios venga a mi casa, un hombre llamado Obed-edom levantó la mano y dijo: su majestad, si me da el privilegio, esta está mi casita, yo sí la quisiera tener. ¿Qué es una célula? Abrir su casa para una célula es hacer como Obed-edom. Tal vez otros menosprecian la célula, pero yo sí quisiera abrir las puertas de mi casita para que en mi casa esté el arca de Dios. En una célula, ¿qué hay? Las tablas de la ley, la base central, la palabra, la porción del maná, que es que sabemos que Dios da provisión a sus hijos, que los que van allá reciben el alimento espiritual y bendiciones también físicas, económicas, ahí es donde conquistamos las bendiciones. Y la vara de Aarón que reverdeció, ahí es donde resucitan liderazgos, ministerios, ahí es donde se activan. Muchos de los líderes que tenemos a nivel nacional y mundial nacieron en una célula. No sé cuántos de ustedes han escuchado al pastor Esteban Chávez. Ok, ¿dónde está el pastor Esteban? Allá está. El pastor Esteban, la primera vez que asistió a una reunión fue una reunión de célula. Era un día de lluvia. Yo estaba predicando en esa célula y él había salido a comprarlo el desayuno para el día siguiente. Y cuando escuchó el ruido se asomó por la ventana a mirar qué pasaba ahí, y la curiosidad le ganó y fue llegando, y con todo el desayuno apareció en medio de la sala. Y ahí escuchó la palabra, ahí empezó a dar sus primeros pinos. Y su primer desafío fue una célula. Creció la célula, creo que la tenía en el barrio Castilla, ya tenía 30 personas. En ese entonces yo todos los miércoles viajaba a Bucaramanga y predicaba a una iglesia que se estaba formando. Me devolví al día siguiente. Y el hermano Esteban, como veía que hacía ese esfuerzo cada semana, empezó a orar para que Dios levantara un pastor para Bucaramanga. Pero nunca se imaginó que un día yo lo iba a llamar para que él fuera el pastor de Bucaramanga. Y todo como empezó en una célula. Allá en esa célula fue donde la vara reverdeció. ¿Por qué? Por la fidelidad. Ustedes ni se dan cuenta que hay un potencial de liderazgo en cada uno de ustedes que ni ustedes mismos se imaginan. Porque mientras usted está pensando en buscar para la yuquita al día siguiente, Dios está pensando en que tú lleves redención a otras vidas, en que lleves salvación, que lleves pan, pero pan que da vida. ¿Cómo se formaron mis hijas? En célula. Sarita, cuando tenía 9 años, abrió su primera célula. La abrió en nuestra casa. ¿A quiénes invitó? A los de su misma edad. Niños, niñas, ahí estaban en la célula. Papi, ¿puedo hacerlo acá? Claro, hija. Y era una célula espectacular. Demoraba 2 horas. Era 1:30 de juego y media hora de aprender de la palabra. Entonces todos eran felices con esa célula. Sarita, ¿cuándo es tu célula? ¿Cuándo es tu célula? Estaban pendientes. Y ahí ella empezó a descubrir lo que había en la urna: las tablas de la ley, la porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció.
Cuando yo le enseñaba de la palabra, que le explicaba y todo eso, sí, sí, papi, sí, 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 sí. Pero que uno sabe que lo dices como por agradarle al papá. Y el papá piensa, ay, mi hija me está prestando atención. No, la hija está pensando en el juego. Pero cuando ella tenía que enseñar, ahí sí venía, papi, ¿qué les enseño? Papi, ¿qué le digo? ¿Cómo entiendo esto? Y me empezó a hablar de los textos. Y ahí fue cuando empezó a estudiar más y más y más palabra. Descubrió el libro de la ley, descubrió el libro de la vida, descubrió el libro de la palabra. Ahí Dios empezó a hacer eso, a usar esto para que la vara reverdeciera. Cuando tenía 12 años, se le dio la oportunidad que predicara en una convención. Y cuando se paró a predicar en el Coliseo, miles de personas, pastores y líderes estaban al frente. Y Sara dice, vean, yo he estado observando mucho a mi papá cómo él hace cuando predica. Y me doy cuenta que siempre que empieza a predicar se baja de la plataforma y empieza a hacerle preguntas a la gente. Y dice, si eso funcionó con mi papá, también conmigo va a funcionar. Y se bajó a hacer preguntas. ¿A quiénes? A pastores. Y preguntas muy sencillas. ¿Cuántas células tiene? Preguntarle a un pastor, para ahí era normal, todo el mundo habla de células, pero un pastor que viene de afuera, ¿cuántas células tiene? La miraban, no, fue a aprender de células. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? No, yo hasta ahora estoy empezando. Ya se queda mirándolos como pensando, ¿y este es pastor? Pero así fue como empezó su ministerio. ¿Por qué? Porque empezó en una célula. Nadie nace aprendido, no se preocupe. Job lo dijo, lo que yo no sabía lo investigué. No sabe, aprenda. Pueden entrar ahora a la universidad de la vida, y ahí fortalecer su fe en el Señor Jesucristo. Abrir las puertas para una célula, una bendición. En el año de 1983, 19 de marzo de ese año, abrí las puertas de mi casa para una célula. 8 personas asistieron. 8, una célula. Pero ahí, en esa célula, fue a abrir las puertas para que el arca de Dios entrara y se posara en nuestra casa. La gente empezó a acudir. No tuve que hacer un trabajo extraordinario. Es muy sencillo abrir las puertas de la casa. Y hay uno que hace. Una célula es llevar el evangelio a las personas necesitadas. ¿Y cuáles son las necesidades de la gente? Que están enfermas. Sánelos. Luego, como fue creciendo, dejé el día sábado para una reunión más amplia. ¿Y quiénes me llegaban? Enfermos. Y oraba por los enfermos y el Señor los sanaba. Gente necesitaba, oraba para que Dios hiciera milagros y los milagros ocurrían. Y la gente que empezó a ver, de verdad ahí está Dios, ocurren milagros. Dios hace milagros. Y se convirtió esa célula en una respuesta. Pero al mismo tiempo yo dirigí otras células. Y si podía estar 6 días a la semana en célula, no podía más. Y ahí fue cuando empecé a entrenar personas para que me ayudaran a expandirnos a través de las células. Y fuimos creciendo. Y seguimos creciendo y fortaleciéndonos. Pero quiero decirles, cuando ustedes establecen su casa, ojo, estoy hablando de su casa.
Es muy diferente cuando tú vas y enseñas en otra casa. Ahí tú eres el líder. Pero la bendición, el Señor no se la dio en ese momento a Pedro, se la dio a Cornelio, al que abrió su casa, al que abrió su casa. Por eso, ¿qué debemos decir? Yo y mi casa. Diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Imagínese ese privilegio de abrir las puertas de la casa para que toda la familia reciba el mensaje. Ahora, debe haber respeto cuando se enseña en una célula. Algunos son cuento aparte. Tienen la célula ahí, pero al lado está el familiar con el televisor a todo volumen. Al otro lado, el otro niñito oyendo música. Los pequeñitos paseándose por la sala. Y el líder hablando: bueno, entonces, como les estaba diciendo que acá, y otra vez volvemos a retomar, y acá dice, y ¿qué aprendieron? Nada. ¿Qué les quedó del mensaje? Entonces, en la célula hay que decirle al anfitrión: por favor, necesitamos un lugar donde podamos aprender todos la palabra con calma. Y si hay alguien que no está de acuerdo, muy bien, pero por favor que no vaya a interrumpir. Queremos tener privacidad. ¿Se puede así? Entonces, si usted mismo abre su casa, usted establece las normas. ¿De acuerdo? Pero es el mayor privilegio. Cuando llegó mi hijo Matías, 9 años atrás, fue como cuando el arca de Dios entró a la casa de Obed-edom. Los cielos se abrieron, vi la bendición, conquistamos milagros que no habíamos visto antes. Así es cuando usted abre su casa para una célula. Es dejar que Dios tome el control de su vida. Él mismo va a abrir los cielos, Él mismo va a derramar bendiciones, Él va a hacer milagros sobrenaturales. Ahora, yo quisiera darles un desafío. ¿Cuántos estarían dispuestos a abrir sus casas para una célula? Levanten la mano. Yo quiero que los que quieren abrir sus casas para una célula vengan acá al frente. Quiero orar por ellos. ¿Ya aprendieron algo? ¿Ustedes se imaginan si Cornelio no hubiese abierto la casa para una célula? ¿Qué beneficios vinieron con esa célula? Ahí fue cuando Pedro usó la llave. ¿De qué predicó Pedro? Es interesante el mensaje de Pedro. Si ustedes cronometran el discurso de Pedro, creo que tomará máximo 1,5 minutos. Y algunos piensan que enseñar en una sola célula es hablar y hablar y hablar y querer enseñarles toda la Biblia. No, el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Hay un verso donde Pedro sintetizó su mensaje, que es el verso 38. Él dijo: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese fue el mensaje central. ¿De qué está hablando ahí Pedro? De que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres trabajan en equipo por la redención de la humanidad. Cada uno tuvo que ver y poner de su parte en que nosotros fuéramos salvos.
¿Qué más aprendemos? Que el ministerio de Jesús fue hacer bien, porque el evangelio es eso, hacer bien, no es hacer mal. No piensen que predicar el evangelio es hacer que la gente se vuelva fanática. No, es que reciban todos los beneficios del reino de Dios en sus corazones. Anduvo haciendo bienes. ¿Qué más? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Satanás oprime? Con vicios, con temores, con depresión. Si usted mira a la gente hoy en día, muchos no tienen esperanza, como que la vida no tiene un propósito. Miran las circunstancias, si le faltan los recursos, se deprimen, se aflijan, se sienten impotentes. Pero cuando uno mira el evangelio nos da esperanza, nos da vida, nos ayuda a levantarnos y a poder influenciar correctamente en otros. Por eso abrir las puertas de la casa es dejar que el mismo Jesús venga con todas sus bendiciones. Posiblemente usted ha leído muchas veces ese texto que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros todo lo espiritualizamos. Vean, Dios está hablando a la puerta de tu corazón, pero está hablando es a la puerta de su casa. Jesús dijo: yo quiero entrar a su casa, yo quiero que haya una célula en su casa. Estoy a la puerta de su casa llamando. Dice: el que oye y abre la puerta, yo entraré a él y le daré de la comida que yo tengo. Ahí es cuando Él nos abre el entendimiento para la palabra. Yo cenaré con Él y Él cenará conmigo. Note que el que pone la comida es el Señor. Cenaré con Él y Él cenará conmigo. Cuando el Señor entra, Él lleva la comida, y es la comida de su palabra. Por eso abrir las puertas es invitarlo: Señor Jesús, gracias por venir a participar de tu mesa conmigo. Para mí es un privilegio disfrutar de tus bendiciones. Y dile al Señor que vas a poner de tu parte para que toda tu familia, tus amigos, tus personas allegadas puedan recibir de estas mismas bendiciones. Ponga la mano derecha en su corazón y repiten conmigo: Señor Jesús, gracias por abrirme entendimiento para comprender todas las bendiciones que tienes para nosotros, y que una de ellas es cuando abrimos las puertas de nuestra casa para que tú, Señor, la gobiernes y nos enseñes a todos nosotros. Hoy, Señor, aceptamos tu llamado. Tú estás llamando a la puerta de mi casa. Hoy abro la puerta de mi casa para que tú, Señor, te establezcas allí y seas el que nos ministres a través de tu palabra, dada a través del líder que tú has escogido para ministrarnos. Quiero que mis amigos, mis familiares sean bendecidos con esta palabra. Hoy me determino en que yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Jesús. Te amo, Señor. Amén y amén.